Si el pueblo salvadoreño se quedó esperando la fábrica de empleo, que quizás allá en Nicaragua está. ¿Cómo no iba a haber crisis? Si la medicina ustedes la enterraban para que le compraran a sus farmacias privadas. El Salvador vivió una eterna crisis con ustedes como gobernantes y es hasta ahora que vamos saliendo. Y ojo, vamos avanzando poco a poco con una crisis que no es producto de la mala gestión de este gobierno, con una crisis que es producto del efecto mundial. Hagan eso, hagan historia y creen una reforma tributaria progresiva, donde el que tiene más, pague más. No sigan sangrando a la gente pobre, porque todos estos beneficios de quitar el DAI a estos productos no lo está sintiendo el salvadoreño. En que si ya no le llega este beneficio a los salvadoreños no es culpa mía. Yo hice la parte que me tocaba como legislador. Que vea el gobierno si no le llega ese beneficio a la población. Lo que pasa es que como hay un dicho popular que dice no se puede explicar con manzanas lo que no se puede decir con huevos. Ese es el tema de fondo. Y tanto se llenan la boca diciendo debate de altura y diciendo de exponer con huevos. Eso es un debate de altura. Eso decía un jefe parlamentario. ¿De qué debate de altura hablan? De simplemente proponer una nube que no tiene ningún cimiento. Eso tampoco es debate de altura. Eso es engaño. Eso es jugar con la ilusión del pueblo. Eso es no hablar cosas sin sentido y sin fundamento. Fíjense algo muy curioso. Si le pedimos a la población definir en los gobiernos del FMLN y Arena, lo primero que dice la gente es corrupto. Pero yo quiero agregar algo más. Además de corruptos, hipócritas. La diputada que me antecedió dice, yo no me acuerdo si el FMLN, el partido que yo defiendo, que tiene 2 presidentes aislados por corruptos, votó por el IVA. Está bien, no se acuerde. ¿Sabe qué le voy a recordar yo? Los 25 impuestos que ustedes crearon. Nota de mayo 24 del 2019. Desde la llegada del FMLN, gobierno de El Salvador en junio del 2009, a la fecha, 10 años después, dejan a los salvadoreños una herencia de impuestos. 25 tributos para ser exactos. 25 impuestos en los que ustedes le robaron el dinero a los salvadoreños para dárselo a sus presidentes y que se lo llevaran a Nicaragua. Entre la nueva carga tributaria impuesta en los 2 gobiernos del FMLN figura el 10% sobre el interés del depósito, el 20% los intereses de préstamos, inversiones y otras transacciones financieras y el 10% aplicado a la ganancia por operaciones en la bolsa de valores. De igual forma se ha aplicado el 10% sobre la ganancia del capital por venta de inmuebles, 10%, y puedo seguir en la lista. 25. Es que ahora es fácil darse baños de pureza para arrancar votos que ya van a elecciones. Ojo. Pero vámonos a otra nota. Diario Colatino. Creo que este diario se les hace familiar a ustedes. Eliminar IVA no resuelve crisis. ¿Y qué es lo que dice esta nota? Ojo, aquí viene lo curioso, a donde nosotros terminamos de reconfirmar lo que por muchísimos años hemos dicho, la alianza entre ONG de fachada, Arena y el FMLN. Diario Colatino dice, economistas consultados por Diario Colatino aseguran que eliminar el IVA de los productos de la canasta básica no sería paliativo entre la crisis económica. Pero ojo, más abajito de esta nota viene un telegrama de Funde. Dice, el director ejecutivo de la Funde, Roberto Rubio, manifestó que eliminar el referido impuesto no es conveniente. No alcanzaron a aprender y tantos años que pasaron en esa ONG. ¿Quiénes son los hipócritas ahora? ¿Quiénes? Los que quieren salir con una medida populista, diciendo quiten el IVA a la canasta, cuando sus mismos padrinos, sus mismos financistas, decían hace unos años que no era posible. ¿Quiénes quieren salir de populistas? Los que te dicen, ay, yo no me acuerdo si votamos, pero crearon 25 impuestos. Y no me vayan a salir con que nosotros aburrimos diciendo que son corruptos.
porque si tanto les ofendiera, ustedes fueran independientes. Pero siguen bajo la misma sombría, la sombría de la corrupción. Llevamos más de 2 horas discutiendo una medida que viene a favorecer al pueblo salvadoreño. Pero ¿saben por qué? Porque están dilatando que también empecemos a discutir sobre el régimen de excepción. Esa es la excusa barata. Más de 2 horas. Aquí se han repetido, han hablado 3 veces, 4 veces. Sigan diciendo que en este país no hay democracia. Si aquí se han repetido, se han levantado, han ido a cenar y han regresado a seguir discutiendo y alimentar el discurso populista. En el 2009, mientras estaban de aquel lado, decían, no, si quitamos el IVA, esto no ayuda en nada. Ahora que están de este lado, quieren salir de populistas y dicen, quiten el IVA, quítenlo. ¿En qué estamos? ¿Se quedan del lado donde les conviene, como siempre? ¿O se quedan del lado del pueblo? Hagan historia. Voten a favor de los salvadoreños. Y ojo, también viene el discurso de decir, no, si yo no voté ni a favor ni en contra, yo me abstuve. Hasta la Biblia dice que los fríos serán vomitados. Así que aquí se viene y se planta de frente y se dice al pueblo salvadoreño, ¿estoy a favor del pueblo? ¿Estoy a favor de los financistas? ¿O me quedo tibio? Porque pues me quedo de un solo, agarro votos del pueblo, pero también agarro lo que me da el financista. ¿Qué pasa? Es una medida preliminar, un impuesto que viene a favorecer al pueblo salvadoreño. Y los que decían, demuéstrenlo, demuéstrenlo. Les quiero leer algo. Hace un par de meses, cuando empezamos a aprobar este tipo de reformas, un emprendedor en específico me escribió a mi Instagram. Y acá está el mensaje. Esto no es invento como los que ustedes hacen. Estoy haciendo la primera importación de implementos amparados en la medida que aprobaron ahora, diputada. Desde hace años yo había querido traer harinas y otros productos que me sirven para el proceso. Sin duda alguna, con esto mi negocio se eleva y podré vender más. A eso abonemos que esta persona ya no paga renta. Abonemos a eso. La prueba, aquí hay un emprendedor. La prueba de que ustedes se quedan del lado que les conviene están en esas notas desde el 2009. ¿Con qué cara vienen y empiezan a hablar y dicen, sí, miren, fíjese que aquí no había crisis? ¿Cómo no iba a haber crisis después de todo lo que ustedes se robaron? ¿Cómo? Si el pueblo salvadoreño se quedó esperando la fábrica de empleo, que quizás allá en Nicaragua está. ¿Cómo no iba a haber crisis? Si la medicina ustedes la enterraban para que le compraran a sus farmacias privadas. El Salvador vivió una eterna crisis con ustedes como gobernantes y es hasta ahora que vamos saliendo. Y ojo, vamos avanzando poco a poco con una crisis que no es producto de la mala gestión de este gobierno, con una crisis que es producto del efecto mundial. Y a pesar de que es una crisis que no es producto de la gestión de este gobierno, nosotros estamos dando soluciones, a diferencia de ustedes que se quedaron a escribir artículos en diarios. Porque acá, en la bancada, si algo tenemos, es que acá no somos tibios. Acá estamos claros hacia dónde vamos y estamos claros que nosotros siempre vamos a responder por el pueblo salvadoreño. Así que no me vengan con discursos ni con baños de pureza. Eso se los pueden quedar para hablarlos en su fracción. Pero acá frente al pueblo es una ofensa haber pasado más de 2 horas discutiendo si le quitamos el impuesto o no a ciertos productos que benefician al pueblo salvadoreño. Es que ustedes no merecen estar en esos curules. Porque si tuvieran decencia, por lo menos fueran diligentes en aprobar las cosas que el pueblo necesita. Pero por ustedes, las cosas llegaron a las comisiones y como estaban en su época, no, miren, es que no se ha dado dictamen favorable. Por ustedes, el pueblo siguiera sumergido en pobreza. Por ustedes, los pandilleros siguieran tocando las puertas de los negocios. El pueblo ha sido sabio. Y como vuelvo y les repito, en esta bancada no hay tibios. Nosotros siempre vamos a votar
a favor del pueblo salvadoreño, porque a diferencia de ustedes, a nosotros no nos manda ningún financista, ni nos debemos a nadie. Y yo siempre lo he dicho, en este curul está el pueblo salvadoreño honrado y honesto, y en aquel lado están los financistas corruptos que desean volver a los maletines negros. Gracias, presidente. Aquí se dice que hablemos del tema en mención, pero los primeros que distorsionan el debate son otros. Fíjense que se habla de temas transversales. Es curioso escuchar a los mismos diputados del gobierno decir que durante los gobiernos de Arena se hizo mucho daño al país y durante los gobiernos del FMLN también se le hizo mucho daño al país. Hoy, por primera vez en la historia, ustedes tienen una oportunidad de oro. No la pierdan. Enmienden el error que cometió Arena y que cometió el FMLN al aprobar el impuesto del IVA. Hagan historia de verdad. Hagan una reforma tributaria progresiva, donde el que más tenga pague más y que el consumidor final no se vea afectado. Si tanto daño se ha hecho al país, ustedes pueden resolverlo. 43 votos se necesitan para derogar y hay una diputada ilustre de este pleno legislativo que siempre dice, así como se hace una ley, así se deshace. Ustedes la pueden deshacer, ustedes pueden eliminar, no solo incluso para los productos de la canasta básica. Hagan realidad ese discurso político cuando dicen que van a hacer historia. Y aprovechemos, diputados, 2 leyes que ustedes han aprobado, que una nos convierte en la capital financiera del mundo y otra nos convierte en un país que ha despuntado financieramente. Eliminen el IVA y con las ganancias que han tenido en el Bitcoin, inviértanlo y suplanten ese dinero que van a dejar de percibir con el impuesto del IVA. Ustedes pueden hacerlo. No hay excusa para no hacerlo. También creo yo que es muy importante que aquí no se está hablando de que los precios se han mantenido, algunos incluso han aumentado. Y eso no lo dice la oposición, eso lo dice la gente. ¿Por qué nosotros decimos que es el gran importador el que está siendo beneficiado? Y yo no sé si un diputado del oficialismo se dio cuenta, pero él reconoció que uno de los grandes beneficiarios en este país es un empresario dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país. Él lo sabe, es muy inteligente. Y aquí lo dijo con sus propias palabras. Entonces yo les propongo que ustedes, diputados, y le propongo al pueblo también, que le exijan a estos diputados que borren ese daño que le hizo Arena y el FMLN al aprobar la ley del IVA. Y ustedes, que es más, creo que nosotros ni votamos por esa ley, ni votamos por la ley del IVA. Pero ustedes, diputados, el pueblo les dio 56 diputados para poder hacer y deshacer leyes en beneficio de la población. Insisto, utilicen las ganancias del Bitcoin para invertir en la gente, que es muy buena idea la que tuvieron. Los felicito, porque eso nos ha convertido en la capital financiera del mundo. Nos hemos desarrollado, o me equivoco, porque a veces somos un país de primer mundo y a veces no. Entonces, ¿en qué estamos, diputados? ¿Somos un país de primer mundo o no somos un país de primer mundo? ¿Qué somos en realidad? ¿Por qué nos cambia el discurso a conveniencia? Reparen ese mal causado a la población. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes tienen el poder. Lo que no tienen es la voluntad. Y como bien ustedes repiten a cada momento, ustedes no necesitan iniciativas de la oposición,
Por eso es que aunque la oposición presente iniciativas, ustedes ni siquiera las agendan, ni siquiera tienen la decencia de mandarlas a las comisiones y que en las comisiones se discutan y que ahí si ustedes quieren las archivan porque tienen los votos para hacerlo. Hagan eso, hagan historia y creen una reforma tributaria progresiva, donde el que tiene más, pague más. No sigan sangrando a la gente pobre, porque todos estos beneficios de quitar el DAI a estos productos no lo está sintiendo el salvadoreño. Lo está sintiendo un pequeño grupo, que es ahí donde se están quedando las grandes ganancias. Ustedes pueden hacerlo, porque como bien dice una ilustre diputada, así como se hace una ley, así también se puede deshacer. Aquí está pasando algo bien extraño. Primero el jefe de fracción de Arena dijo que toda la bancada iba a apoyar. Después, bien envalentonado, apareció un suplente, su aprendiz y su heredero. Dijo, no vamos a acompañar, dijo. Bueno, ¿y entonces qué está pasando, pues? ¿Qué está pasando en esa fracción? ¿Van a apoyar o no? Pónganse de acuerdo, porque aquí estamos discutiendo un tema bien serio. Para comenzar a analizar ese tema hay que ver varios puntos. Primero, decían que nosotros vamos a afectar a los productores locales. No es así del todo. Y le voy a explicar por qué. Para poder producir el concentrado para alimentar a los cerdos, a los chanchitos, se necesita sorgo y maíz, que ya entra al país sin DAI. Pero que hay un dato bien revelador. El 80% de ese producto que ingresa al país, adivinen quién lo importa. Los financistas de aquel partido. Los miembros del poder económico. Los que les pagaban los discursos y las campañas. Hay que tener eso bien claro. Punto número 1. Segundo, si hacemos un recuento del 2020, no nos vayamos tan atrás. Al 2023 se han importado de producto finalizado de cerdo 162,000 toneladas de carne de cerdo al país. ¿Quiénes lo permitieron? Ustedes. Ustedes. ¿O es mentira? ¿Cuántos empleos genera la industria local que transforma la carne de cerdo en producto finalizado? Son muchos, pero ustedes permitieron que el país se volviera un importador de productos ya finalizados, que vienen con un precio más alto al país. Eso no lo van a decir y eso no lo quieren aceptar. Lo que estamos haciendo ahora es permitiendo que la carne de cerdo entre como materia prima más barata al país, para que también pueda servir de insumo para la industria local para ser transformada en un producto con menor costo para la población, que a la vez permita generar empleos, porque quienes transforman estos productos son los salvadoreños. Caso contrario, que cuando sus financistas importaban las 160,000 toneladas, la mano de obra se quedaba en otros países. Y entonces, ¿de qué están hablando, pues? No, es que venir a hablar aquí es bien fácil, pero decir lo que realmente es, basándose en información verídica, eso no lo van a hacer. ¿Quiénes son los que más importan productos finalizados del cerdo? Los dueños de una de las cadenas de supermercados más grandes. ¿Quieren que les recuerde dónde estaba esa persona hace un par de años y contra quién quiso competir y perdió? Ya no se acuerdan, ¿verdad? Me imaginé. Decía otra diputada que la gente ya no puede comprar 5 tortillas por una cora, sino que hoy son 4. Yo le voy a recordar algo, diputada, estamos en una crisis mundial, pero también la gente ya no paga el dólar de entrada y de salida a la comunidad. Es decir, que se ahorra $1 de entrada y 1 de salida.
¿Cuántas tortillas extras puede comprar con eso? ¿Cuánta comida más puede comprar con lo que se ahorra de la extorsión? No se les olvide que nosotros hemos aumentado el 40% del salario mínimo y la inflación sigue subiendo. No es un problema que se origina en El Salvador, es un problema que viene afectando toda la región y el mundo entero. Pero pareciera que ustedes no quieren entender ese tema. La carne de cerdo es un insumo básico para la dieta salvadoreña. Se utiliza en las pupusas, se utiliza para hacer chicharrones, para muchos productos que consumen los salvadoreños a diario. Y esta medida yo estoy seguro que va a venir a beneficiar a toda la población en general. Nosotros hemos tratado a través de las diferentes reformas que el pueblo salvadoreño reciba el impacto menor, porque siempre va a haber un impacto cuando se trata de una crisis global, para poder proteger su capacidad adquisitiva familiar. Pero ustedes agarran el tema y vienen a decir un montón de cosas que desconocen. Porque quienes realmente beneficiaron ciertos sectores en el pasado fueron los areneros. Y los protegieron. Y protegían sus industrias y sus negocios. Y eso el pueblo salvadoreño lo tiene claro. ¿Por qué creen que un jefe de fracción dijo que iban a apoyar? Porque saben que su sector y que sus financistas les van a reclamar después. A nosotros eso no nos interesa, nos da igual. Nosotros lo que queremos es beneficiar a la población salvadoreña. Y con esto damos un paso más hacia poder fortalecer y regular las subidas que tienen los precios del alimento. Si no hubiésemos tomado estas medidas, ¿se imaginan dónde estarían los precios ahora? Y dicen, sí, claro, ya está todo más caro. Sí. Pero ¿cómo estarían si no hubiésemos tomado las medidas? No se ponen a pensar en eso. Los salvadoreños quieren soluciones. Los salvadoreños quieren soluciones reales a sus problemas, no un discursito para venir aquí y después ir a promocionarlo como que están haciendo algo. Eso no es lo que la población merece. Investiguen, lean. Tienen tiempo de sobra, tienen pocas comisiones. Salgan a escuchar a la gente. Vayan al territorio y presten atención a todo lo que estamos haciendo. Y se van a dar cuenta que a pesar de las crisis mundiales, el salvadoreño está saliendo adelante. El país está avanzando y progresando. Le guste o no le guste a ustedes. La inflación es un problema que está afectando no solo a El Salvador, pero dependerá de nosotros como gobierno y asamblea legislativa, como Estado salvadoreño, cómo lo enfrentamos. O nos hacemos los locos como lo hizo Arena por 20 años y 10 años como el FMLN, o agarramos la batuta y tratamos de beneficiar a la población lo más posible. La discusión puede continuar. Se va a alargar si ustedes quieren. Pueden votar unos de Arena y otros no. Pueden votar algunos del FMLN y otros no. Pero lo que sí es cierto es que a partir de que esta ley entre en vigencia, la población va a poder comprar carne de cerdo y productos derivados del cerdo transformados en El Salvador más baratos. Y eso no lo van a poder detener ni cambiar con sus votos. Por eso, colegas, miren, pongámonos un poco más serios. Yo sé que algunos ya están en campaña porque en estos meses van a querer hacer lo mucho que no hicieron en todo este tiempo. Pero ahorita
nosotros seguimos con la única agenda que es beneficiar a los salvadoreños. 163,000 toneladas de cerdo que importaron en 30 años. Les dejo ese dato para que lo analicen y en la siguiente comisión o donde quieran podemos seguir conversando de ese tema. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ya se nos alargó esta discusión. Sin embargo, sí era importante esclarecer, y como ya lo había dicho el diputado Portillo Cuadra, que nosotros íbamos a acompañar en esta votación. Recordemos que hace algunos meses nosotros también presentamos una iniciativa con el fin de que no se cobrara el IVA a los productos de la canasta básica. Pero en este caso vamos a acompañar porque creemos que sí es importante, aunque ya cómo se desarrolle es un tema de que depende completamente del gobierno. Yo lo que quería acotar, presidente, es que este señor no se cansa que lo hagamos pedazos aquí en esta plenaria. ¡Qué paloma! O sea, pasa bien pendiente de lo que hace el presidente, el señor Portillo Cuadra. Yo creo que sueña con él. No sé qué clase de sueños tendrá porque todo el tiempo anda pensando en lo que él hace o no hace y si tiene poder o no tiene poder. Con respeto, ¿y a usted qué le importa? ¿De verdad? Dice, me escribió al ministro. Yo no creo que el ministro le hable a alguien que lo ha sopeado el presidente. Yo creo que le debe escribir a sus propios diputados, o por lo menos a su presidente del Congreso para que explique la situación. Pero bueno, solo para decirle, ¿verdad? Porque de verdad ya aburre. Búsquese otro caballo de Troya. Busque oficio, hombre. Al parecer estamos viviendo tiempos donde la ignorancia es aplaudida y la sensatez al parecer tiene que ser censurada, porque ya llevamos casi 2 años como parlamento nosotros y al parecer a la bancada de Nuevas Ideas todavía hay que explicarle un poquito sobre lo que es el disenso o sobre lo que es la libertad o sobre qué es la democracia. Ahí estaba diciendo unos colegas diputados que si vamos a votar distinto, que si uno va a votar de una forma y otros de otro. Tienen 2 años de estar en este parlamento y no han leído ese artículo que está ahí arriba, artículo 125 de la Constitución. 2 años que no han volteado la cabeza para ver esa pared que está ahí. Ya no les digo yo cuánto tiempo tienen de no leer la Constitución, por tal razón que la pasan violando constantemente. Pero les voy a hacer un favor, colega diputado, y ahí va a entender cuál es la diferencia entre usted y yo. Sí, ahí va a entender cuál es la diferencia entre tener libertad y estar sometido y ser un puyabotón. Artículo 125 de la Constitución. Los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son innegables y estos no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. 2 años, colega diputado, y no ha podido leer ese artículo que está en la pared de este salón azul. Esto le debería de preocupar a todos los salvadoreños, porque seguramente estos diputados no han leído ni siquiera la Constitución de la República. En realidad no es que aquí en la Asamblea hayan personas iluminadas. Es lo que han hecho otros parlamentos en el mundo, países igual que nosotros. El 27 de diciembre del 2022, el Parlamento español suprimió el IVA a los alimentos de la canasta básica durante 14 meses. Pan, harina, leche, queso, verduras, hortalizas, cereales. El 12 de abril del 2022, el Congreso peruano exoneró del IGB, que es el equivalente al IVA en nosotros, los productos de la canasta básica familiar: pollos, carnes, huevo, azúcar, pastas, pan. El 9 de noviembre del 2022, Costa Rica paga menos impuestos al comprar 230 productos de la canasta básica, disminuyendo el IVA del 13% al 1%. No se trata de personas iluminadas, sino de personas sensibles a la situación que están pasando. Por lo tanto, creo que es un tema en el que nos estamos enfrascando quizás con poca profundidad. Y ya no lo hizo el gobierno del presidente Bukele, pues.
Si esto que nosotros estamos pidiendo con los alimentos, ya lo hizo el presidente Bukele con la gasolina. ¿O no se acuerdan que hace un par de meses estableció un solo precio para las 3 zonas del país? Un solo precio van a pagar, punto. Y hubo una agresiva supervisión del Estado en todas las gasolineras. Nadie se salió del guacal. Y eso es admirable. Y hay que decirlo, y hay que reconocerlo. ¿Y por qué no lo pueden hacer con los alimentos, pues? Es que ese es el tema de fondo. No es un tema de palabrerío vago. No. Es simple y sencillamente que lo que se está pidiendo con el tema de los alimentos ya se hizo con la gasolina. Por otro lado, cuando nosotros votamos diferenciado, que yo creí que era un poco más perceptivo el colega, si esto lo hemos hecho toda la legislatura. Aquí no hay ilofios, aquí a nadie se le castiga por votar diferente. Yo voté hace 2 años por el viaducto de Los Chorros. Y en cualquier medio de comunicación que me preguntan, lo digo orgullosamente. Yo voté por el viaducto de Los Chorros. Y voté el préstamo en las 2 vueltas. No tengo problema. Ya si el gobierno no lo hace, ese problema del gobierno. Algún otro colega diputado no votó, tendrá sus explicaciones y las tendrá que dar a los medios de comunicación. No le veo el problema. Nosotros no votamos en combo. Votamos simplemente por el raciocinio que nos vincula, por los principios y valores de un ideario. Yo voté hace 5 años por el préstamo del Hospital Rosales, que no estaba este gobierno, estaba otro. No hay problema. ¿Y cuál es el problema? Yo lo sostengo firmemente. Yo voté por ese préstamo del Hospital Rosales, que no se ha hecho, ni el viaducto, ni tampoco el Hospital Rosales. Otros colegas no votaron y no pasa nada. Es parte del disenso. Ahora, creo que es importante anotar en este tema el que el gobierno todavía puede hacer más por los salvadoreños. Ese es el punto. No es un tema electorero y porque ahora están diciendo esto. No, es simple y sencillamente porque otros parlamentos ya lo hicieron con economías parecidas a la de nosotros, con recaudaciones per cápita parecidas a la de nosotros, y lo pudieron hacer por sus poblaciones. Entonces, con un esfuerzo mayor, el gobierno sí puede incorporar incluso otros productos a la canasta básica. En cuanto al tema de los empresarios, acuérdense de la foto en Capres. No hablemos de los empresarios y de los financistas si son los que estaban en la foto con el señor presidente de la República en 2 ocasiones. Son los mismos que estaban haciendo sus negocios cuando Arena gobernaba, cuando el Frente gobernaba, y ahora que gobiernan ustedes, son los mismos. Entonces no creo tampoco que ese sea un punto de fondo en la discusión. Para contestar concretamente, yo sí voy a votar. Claro que sí, pues, no desde el principio lo dije. Yo sí, por supuesto que sí. Así como voté por el viaducto de Los Chorros, porque creo firmemente en que si ya no le llega este beneficio a los salvadoreños, no es culpa mía. Yo hice la parte que me tocaba como legislador. Que vea el gobierno si no le llega ese beneficio a la población. Lo que pasa es que como hay un dicho popular que dice no se puede explicar con manzanas lo que no se puede decir con huevos. Ese es el tema de fondo. Es un tema de sensibilidad. Y en este momento es que la población nos demanda altura política, pero altura política con respuestas claras. Lo digo por tercera vez. Esto que nosotros hemos venido como oposición y los diferentes partidos políticos de la oposición reiterando en peticiones, esto ya lo hizo el gobierno con la gasolina. No entiendo por qué no lo puede hacer con los alimentos. Quieren lucirse, se emocionan,
y al final ni siquiera se habla de lo que se está hablando, de lo que se está trabajando acá en los dictámenes. En este caso, estamos hablando de quitar el DAI. Ya se ha explicado en diferentes ocasiones, en diferentes plenarias, que hemos ido agregando productos y más productos a este listado. Y algo muy importante, porque decía un diputado opositor dándole a lo del IVA, y luego viene el otro, el que está a la par, y vuelve a decir del IVA, y luego la otra, el IVA, y el IVA, y el IVA, y el IVA. Y realmente entienden ustedes lo que pasara si se quita el IVA, y ustedes realmente entienden por qué España, Costa Rica, etcétera, otros países pueden darse el lujo de tener una medida como esa y no de quitar un DAI. ¿Por qué? Porque ellos producen su alimento. Si quitan DAI, ¿de qué les va a servir? El DAI, como se llame en su país, ¿de qué les va a servir si realmente lo producen adentro? ¿Y por qué no lo producimos nosotros? ¿Ustedes creen que si ahorita se comienza un plan para producir el alimento aquí, mañana ya lo tenemos? ¿Y quién quebró la industria aquí en el país de producción? ¿Quién quebró sectores de la producción salvadoreña para beneficiar incluso a funcionarios para comenzar a importar alimentos al país? Es decir, yo quiebro a quien produce X producto de la canasta básica porque fulanito de tal va a importar. Eso pasó en los 90. Se destruyó también el IRA. Se destruyeron un sinfín de medidas que ayudaban a la producción nacional y ayudaban finalmente al bolsillo de los salvadoreños. Que en este caso el gobierno está trabajando ya en una recuperación agropecuaria, en un rescate agropecuario, que en unos años ya vamos a poder comenzar nosotros también a producir, pero una medida como tal no se puede implementar hoy y que la otra semana ya tengamos los alimentos producidos en este país. Las condiciones de España son completamente diferentes, así como las condiciones de Costa Rica son completamente diferentes. Ustedes entenderán por qué. No es porque ayer comenzó un gobierno, no es porque hace un año comenzó otro en el otro país, es porque así han venido en la historia. Nuestro país no tiene nada que ver con eso. Nuestra historia ha sido completamente diferente. Entonces nosotros tenemos que recurrir a quitar el DAI porque nuestra canasta básica, la mayoría, viene de afuera. Los productos, verduras, que aquí tengo el listado, por ejemplo, de lo que se aprobaron inicialmente: leche, papas, tomate, cebolla, chile, frijoles, plátanos, naranja, maíz, arroz, manteca, aceite, margarina, azúcar, luego carne de res, carne de pavo, huevos, carne de cerdo, carne de pollo, whisky, bananas, etcétera. Son muchísimos productos, y cuando todos dicen y aseguran, miren, pero esto no ha cambiado nada porque los productos continúan con el mismo precio. Gracias, porque con eso nos están dando la razón. Si es que ese es el punto. En el mundo entero se ha exacerbado todo y aquí lo hemos logrado mantener en muchos casos. Otros, por supuesto, han subido porque es lógico. Estamos viviendo una crisis mundial y dicen por ahí, por ejemplo, ¿por qué no lo quitaron el IVA en la legislatura pasada? Y decía una persona de la oposición, porque no estábamos en crisis. Entonces yo me pregunto, ¿y qué hicieron en la crisis en el 2008, por ejemplo? 2011, en diferentes crisis que han habido en la historia, ¿qué hicieron? ¿Quitaron el IVA? Bueno, no. Es más, ustedes lo pusieron. 1992 10%, 1996 13%. Nosotros no pusimos el IVA. Todas las medidas que aquí se toman y que nosotros estamos tomando para aliviar el golpe económico de inflación, de incremento de los precios en todos estos productos, son medidas que se tienen que tomar por el pasado que tenemos. Porque si nosotros dentro del país se produciera toda la comida, no tendríamos necesidad de estar viendo el DAI ahorita, porque la comida aquí se produce. Y si hablan, por ejemplo, de fijar precios y decir, fijemos los precios, ¿qué va a pasar entonces con el pequeño productor? Que le van a decir, mire, usted tiene un precio fijo que su producto solo lo va a poder vender a tal precio. Y si los fertilizantes incrementan, y si su materia prima incrementa, ¿qué va a hacer él? Va a perder. No se pueden fijar precios sobre, o sea, es incoherente hablar de fijar precios en un libre mercado. Pero no sé si analizan eso también. O solo lo dicen, como lo decía una colega diputada también, porque ustedes no tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Realmente ustedes están jugando a hacer política. Están simplemente diciendo, hagan esto, hagan lo otro, y al final ni siquiera, me retracto, porque ni siquiera dicen, hagan esto, hagan lo otro, solo dicen, esta medida no sirve. Pero entonces, ¿cuál pues? Entonces la respuesta es no, es que nosotros presentamos iniciativas. Díganlas entonces, expónganlas acá, tienen tiempo. A nadie se les censura, a nadie se les limita.
Tomen el micrófono y digan, ok, yo propongo esto, y se va a hacer de esta manera. Pero no escuchamos nada de eso. Solo escuchamos yo presenté, me bloquean, me dicen que no, me la guardan en una gaveta. Expónganla incluso en sus conferencias de prensa o escríbanla o hagan un TikTok, pero yo tampoco veo eso. Pero con análisis, no simplemente decir quito el IVA. Si eso es fácil decirlo. Yo también puedo decir, miren, ¿saben que ahorita todos los productos son gratis? ¿Por qué no lo hacen gratis todo? Que la gente no pague ni un centavo por el producto, porque no se puede. Ustedes proponen cosas fantasiosas, no viven en la realidad que está sucediendo en el país, no tienen números, no tienen reportes, no tienen un estudio, un análisis, tanto se jactan y tanto se llenan la boca diciendo debates de altura y diciendo de exponer con huevos. Eso es un debate de altura. Eso decía un jefe parlamentario. ¿Desde qué debate de altura hablan? De simplemente proponer una nube que no tiene ningún cimiento. Eso tampoco es debate de altura. Eso es engaño. Eso es jugar con la ilusión del pueblo. Eso es no hablar cosas sin sentido y sin fundamento. Presenten un estudio. Si ustedes tienen amigos, tienen un montón de ONGs, amigas que a eso se dedican, presenten un estudio con fundamento, expónganselo al pueblo y explíquenle por qué les ayudaría. Pero con todas las variables, no solo por decir, porque en España lo hicieron, porque en Costa Rica lo hicieron. Cada país tiene una historia y cada país tiene un trasfondo y cada país tiene que tomar medidas acorde a la realidad que vive ese país. Acorde a cuánto produce, acorde a su población, acorde a qué es lo que consumen, etc. Pero simplemente tirar piedras que no tienen ni pies ni cabezas, creo yo que no es la solución. Aquí nosotros estamos hablando de tomar decisiones que tienen un impacto en la población. Si los precios se han mantenido, es algo positivo, porque en todos los países han encarecido. Si los precios han encarecido en algunos productos, es lógico también. No es lo mismo comparar gasolina que productos de la canasta básica, son dos cosas completamente diferentes. Pero ahí dicen que nosotros somos los que no profundizamos y los que no entendemos. Pero bueno, mi voto por supuesto estará a favor de esto, porque es en beneficio de la población, no de ningún sector, de ninguna empresa, como también se llenan la boca diciendo, ¿y dónde están las pruebas? ¿Cómo saben eso? Aquí han hablado de tantos temas, hablan de que nosotros exoneramos impuestos y solo beneficia a la clase empresarial. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba que no se crean más empleos? Porque yo sí he visto la prueba que sí. Hay datos que los empleos han incrementado. Fuimos de los países que se recuperó más rápido en la tasa de desempleo luego de la pandemia. Y así un sinfín de cosas que mencionan sin tener ningún respaldo de dato. Simplemente una suposición que ustedes quieren convertir en una realidad. Pero de eso, entre la suposición y la realidad, hay un trecho abismal que simplemente no concuerda. Ustedes son los mismos que han dicho que los churritos son nutritivos. Ustedes son los mismos que han dicho que no íbamos a tener vacunas hasta el 2023. Ustedes son los mismos que han dicho que íbamos a caer en default en enero. Nada de eso se ha cumplido. ¿Por qué se va a cumplir todo lo que hablan hoy? Hasta aquí mis palabras, presidente.